hay un supuesto diálogo entre un empresario llamado Marcelo Violante y supuestamente una persona identificada como MD, todo parece indicar que son las iniciales de Marcelo D'Alessandro. Los chats que se dieron a la luz son fruto de haberle pinchado, hackeado el teléfono a Marcelo D'Alessandro. ¿Quién es Marcelo Violante? Es el titular de la firma Dakota SRL y la firma Ragnarv, ¿sí? Los que te llevan el auto en la ciudad de Buenos Aires. No pude juntar todo, te juro que antes de fin de mes te integro el 100%, ahora tengo 60 verdes. No quiero interrumpir su diversión, muchachos, pero tenemos quejas de que su juego está arreglado. Ahora, bueno, si el teléfono fue pinchado, ¿los chats son ciertos? No en su totalidad. No en su totalidad. Y te traje los 50 de Claudio que hace rato no te mandaba, pero se ve todo abierto en los sobres. ¿Qué hago? MD dice, dáselo. Yo confío en Marcelo D'Alessandro. 12.000 es la cantidad de autos que se acarrean en la ciudad de Buenos Aires según cifras oficiales. Aunque la ONG No al Parquímetro estima que esta cifra se multiplica. Un funcionamiento totalmente ilegal, con contratos vencidos hace 12 años. A partir de allí, todas las irregularidades que uno se le puedan ocurrir existen. Mira, me hicieron esta multa, yo ya pagué el acarreo, pero hay un error, porque el cordón estaba despintado. ¿Me permite? Sí. Son 560 pesos. Dos empresas que están funcionando desde el año 2001 sin contrato. Las empresas prácticamente no están pagando el canon que debieran pagar. Acá viene uno, el noveno, en 26 minutos. Y el décimo, en 26 minutos. Con esto, 65.250 pesos en menos de media hora. Es decir, superó el canon que tiene que pagar por mes. ¿En cuánto? En 26 minutos y algunos segundos. Una se llama Dakota y la otra se llama BRD, que manejan prácticamente el total de las grúas de la ciudad. Recolectan aproximadamente unos 8 millones de pesos cada una por mes en cuanto al levantamiento de autos y pagan un canon de 50.000 pesos por mes. 2 veces la justicia nos paró la licitación, claramente haciéndole el favor a los que estaban. ¿Pagan al gobierno porteño? Esto lo denuncia, lo cuenta la oposición, los legisladores de la oposición de la ciudad de Buenos Aires. 55.000 pesos de canon. O sea... Pará. Recaudan 7 millones de pesos por mes. Pará. Recaudan 7 millones de pesos por mes. Vos sos un maleducado. Y esto es completamente fascista. Tengo que pagar primero y discutir después. Exactamente. Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes. Hablamos ahora del servicio de grúas en la ciudad de Buenos Aires, el acarreo de vehículos, porque se estatiza temporariamente. Ahora se entiende por qué durante tantos años la concesión de las grúas que tanto irrita a la gente en la ciudad de Buenos Aires terminó sin contrato, porque ponían guita a mano de alguien. Necesito ordenar mis cosas familiares, necesito contener a la familia. Nacimos para esto, Homero. Si no tuvieras que cargar con una familia. Hola, ¿te da para proponer negocios a Horacio? Y MD responde, sí. Marcelo Violante dice, ok, reunámonos la semana que viene. Soy funcionario público y tengo que dar todas las explicaciones del caso. Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? No. Yo confío en Marcelo D'Alessandro. Tengo que dar todas las explicaciones del caso. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, esa edición de día jueves. Muy buen informe, muy completo además el de la producción de hoy, sobre grúas, sobre estacionamiento. Alguno podría decir un problema solamente porteñocentrista. A ver, en cuanto a la recaudación, sí, pero es un modus operandi y eso es lo que ahora hay que investigar. ¿Cómo puede ser que una concesión vencida durante 22 años se fue prorrogando, decía Larreta en el tape, gracias a la justicia? Sin embargo, cuando la oposición en la legislatura porteña tuvo los votos con parte del oficialismo de poner un freno, dijeron, no,
tranquilos, lo damos de baja. Digo, cuando hubo una postura política fuerte, se dio de baja automáticamente. Y ahora los que conocemos, los chats entre el ministro en licencia, Marcelo D'Alessandro, y Marcelo Violante, una persona hasta hace unos días desconocida, al menos para la mayoría de nosotros. Nico Fiorentino nos va a contar quién es, qué negocios tiene Marcelo Violante. No solamente son las grúas y el acarreo, también tiene que ver con estacionamientos. Cualquier argentino que alguna vez haya estado en la ciudad de Buenos Aires sabe que estacionar no es tarea fácil. Con las bicisendas, con los parquímetros, eso se hizo más difícil aún. Los estacionamientos son muy importantes. Bueno, ¿qué hay detrás de esos estacionamientos? ¿Y qué pasa con la justicia? Y siempre volvemos a la justicia. Alguno puede decirme otra vez con la justicia. La verdad es que termina influyendo en todos nuestros aspectos de la vida. Ayer hablábamos de violencia de género. Hablábamos de derechos, por ejemplo. Hemos hablado aquí muchas veces de la posibilidad de aumentar indiscriminadamente la tarifa que vos y yo pagamos de televisión, de internet y de telefonía celular. Y también hablamos de lo que tiene que ver con las multas que vos y yo hemos pagado sabiendo que era totalmente ilegal lo que nos estaban haciendo y detrás de eso que había un negocio millonario, una recaudación millonaria, una entrega de subsidios millonarios y un canon, una cuota, un alquiler, por decirlo llanamente, ridículo, de 55.000 pesos. Yo la verdad cada vez que lo digo me vuelvo a sorprender. Estamos con el legislador del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Juan Valdés. Con él vamos a hablar en minutos nada más. Y también vamos a hablar, entiendo que ya está conectado vía Zoom, con el ex senador Cimadevilla, integrante de la Unión Cívica Radical. No específicamente de lo de las grúas, pero sí de lo que está ocurriendo a nivel general. El pedido de un juicio político por parte del presidente a la Corte. ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio? ¿Va a actuar en conjunto? ¿Qué va a hacer el PRO, la UCR, la coalición cívica? Y también, por supuesto, de cara a 2023. Me acerco ya a la mesa con mis compañeros porque decía, Nico Fiorentino tiene para responderme la pregunta ¿quién es Marcelo Violante? Hola, Flor, también. Buenas noches. No puede llamarse así, lo primero que te va a pasar. Marcelo Violante es un apellido bastante particular. Sí. No nos vamos a reír de los apellidos de la gente. Se llama Marcelo Violante. Hay algo espectacular que pasa en el relato de Larreta cuando dice, bueno, yo quise hacer, pero la justicia... Es la justicia, dijo él. Si hay algo que controla el macrismo, porque tenemos todos muy puesto el foco en la legislatura, la mayoría automática, si hay algo que controla el macrismo, vaya a ser uno en acuerdo con que otros sectores de la política porteña, que en algún momento habrá que revisar, es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, desde la Corte porteña a todos los tribunales. Digo, porque si no dicen, no, es como la justicia, yo quiero, pero la justicia no me deja. No, cuando justicia quisieron, está a cuando WhatsApp. Quisieron, pudieron en un segundo, ¿no? Así Digo, de hecho, es. se bajó la sesión porque lo hicieron antes de sesionar. Exactamente. Marcelo Violante es quien se hizo millonario con esto que contabas vos recién. Pagando 55 lucas por mes, levantaba 7 palos y con eso hizo una millonada durante 20 años en una empresa que heredó de su tío, quien empezó con el negocio del acarreo. Cuando la Ciudad de Buenos Aires, vos eras muy chiquita, pero la Ciudad de Buenos Aires dependía del gobierno nacional, era una ciudad autónoma y que cuesta muchísimo encontrar una foto de Marcelo Violante, muchísimo. De hecho, la que mostramos en el informe es una foto muy vieja. Exactamente. De hecho, en esa foto, si uno ve la foto completa, está Montenegro, el actual intendente, que, digo, hace, no sé, 10, 15 años mínimo. Pero que lo conocimos por ser un protagonista central de la última filtración de chats que surgieron después del hackeo del teléfono celular de él, ahora licenciado ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de Marcelo D'Alessandro. Creo que tenemos algunas de las capturas porque además es protagonista de tal vez la más escandalosa de todas las capturas, donde parece señalar la instancia de una coima. Ahí vemos lo que decía Marcelo Violante en ese cruce con, entendemos que... Recordemos septiembre de 2019, ¿no? Macri presidente todavía. Julio de 2019 es la... julio. Sí, ahí recién era septiembre. Okay. Ahora tengo 60 verdes, te juro que antes de fin de mes te integro el 100%. Bueno, después habla de la confianza que hay para avisarle que iban en unos sobres abiertos. Me resulta importante subrayar que esto fue, para tener todas las voces, esto fue hasta ahora desmentido por el ministro de Justicia y Seguridad. Dice que estos chats fueron adulterados, pero esto es lo que estamos viendo. Y también subrayamos que lo mismo... Sí. Esto, no hay que ser muy inteligente, ¿no?, para entender que están hablando de una coima. 2 sobres abiertos de 30 verdes cada uno, 50 lucas están descubiertas.
¿Por qué? Sí. ¿Por qué alguien que tiene concesión de grúas y estacionamientos le tendría que dar al ministro de Seguridad de una ciudad 50 lucas verdes? Es algo curioso porque además no son concesiones que dependan de ese ministerio fundamentalmente, pero bueno, evidentemente existe una relación, o existía, o al menos así. Es tan delicado hablar de chats que se hicieron públicos a partir de la violación de una privacidad de una persona, en este caso, independientemente de cuál sea el rol que tenga, que dar, por cierto, a mí personalmente todo me cuesta un poco, pero si esto, leído así, si esto no está adulterado y esto efectivamente es literal, cuesta mucho pensar que es otra cosa que no sea una coima. Pero Nico, a ver, yo entiendo, y todos sabemos el origen de los chats, que es ilegal, de hecho hay que averiguar quién hackeó, quién difundió. Pero hay también algo que es cierto, que es una concesión que tiene 20 años, que una parte de Juntos por el Cambio le dijo a Larreta hace meses nada más, che, loco, esto es ridículo. Están pagando menos que un alquiler de 2 ambientes en el barrio de Palermo y están facturando, lo mostraba recién el Cronista de América, Sí, la coalición cívica fue. 65 lucas cada 25 minutos. O sea, había algo que no cerraba por Pero ningún aparte, lado. cuando te llevan el auto, bueno, pasaba hasta el 2022, vos tenés que pagarle sí o sí a la grúa para llevártelo. Sí. Pero al gobierno de la ciudad, al Estado, podés decir, bueno, la multa la pago en otro momento. Es decir, sí o sí lo primero que tenés que pagarle es al privado, con todas las irregularidades que va a contar Nico, y al Estado podés decir, bueno, la multa la pago en otro momento. Es como al revés. Me pasó, Quiero decir que me pasó. Por supuesto, pagué, no te queda otra opción. Te salía más barato hacer la concesionaria del acarreo, pagar 55 lucas por mes y... Totalmente. 55 no lucas, que es el canon que decía Nico, es un salario mínimo en Argentina. Bueno, por eso, Es un nunca chiste. actualizado. En la ciudad de Buenos Aires alquilás una silla con 55.000 pesos. Ahora, este hombre violante no solamente tiene la concesión del acarreo, o tenía, mejor dicho, la concesión del acarreo y de las multas, sino que tiene otros negocios. Tiene otros, de hecho, aparecen en otro, creo que tenemos otra captura, porque ahí aparece el nombre de una empresa que aparece al final de todo, le dice, cuando le pregunta si le da para ofrecerle negocios a Horacio, entendemos que habla de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, claro. Fíjate que al final dice, me presenté a 2 licitaciones, 2 parking del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muy buenos, están por evaluar ofertas. Y abajo dice, si hablas con Justi, mencionale mi nombre y mi empresa, que se llama Breuda. Quédate igual quiero con mencionar ese algo, nombre. Nico, Sí, acá, marque. Hasta acá es noviembre de 2019. Sí. Cuando viene proponiéndole negocios a Horacio, en julio habíamos dicho que le iba a entregar los sobres abiertos con dólares y pesos. Ajá. Ahora, ya acá, enero de 2020, hola, si hablas con Justi, mencionale mi nombre y mi empresa, Breuda. Cambió el gobierno. No me parece menor mencionarlo porque, digo, se venía hablando de una tranquilidad muy grande con un gobierno que era el de Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento, que gobernaba no solo la ciudad, sino también la nación. Sí, pero lo que no cambió fue el gobierno de la ciudad. No. El gobierno de la ciudad fue el no mismo, cambió, digamos. no cambió. Los teléfonos que tenías que marcar para conseguir los negocios seguían siendo lo mismo. Bueno, quédate con ese nombre, que es Breuda, que es una de las empresas que en esta plaquita que armamos para tratar de describir que es... Bueno, Dakota, la empresa la conocen, es la que recién veíamos, pagaba 55.000 pesos por mes y levantaba 7 palos en el acarreo del auto, ese que cuando te lo llevan tenés que ir y garpar para que te lo devuelvan. Bueno, con esa empresa hizo la guita. Después hay una empresa, hay un caso que es espectacular, no figura ahí. Breuda es una de las empresas con la que administra cocheras, la otra se llama Ragnar, un nombre bastante complicado para decir. Pasa algo con esta última empresa y es que se crea, tengo fecha acá, el 2 de enero de 2020, una empresa nueva. Se crea, nació con el 2020. Marcelo Violante con su hermano. 4 meses después, una empresa recién creada se queda con una concesión del Ministerio de Espacio Público de la ciudad y después, y pocos meses después, con la concesión del estacionamiento del bajo de la Plaza de Congreso. Cuando vas a la Plaza de Congreso ves que está el hueco ese para meterte con el auto. Bueno, no es una calle, no te metas ahí, es un estacionamiento, es de Marcelo Violante y de su hermano. Tengo una pregunta. Sí. ¿Justi era ministro de qué? Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Para que entiendan quién es José Luis Justi, vamos a explicarlo muy rápidamente. Es igualmente, actualmente. Él lo es actualmente. En su momento, Horacio Rodríguez Larreta tenía una tensión muy fuerte con el radicalismo porteño, selló un pacto político con Enrique El Cotino Siglia. Ese pacto político implicó la creación de un ministerio que no existía. O sea, le crearon un ministerio a medida a José Luis Justi para darle un cargo al radicalismo dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Quedó claro, ¿no? Sí, quedó claro. Es como ocurría en Nación, ¿no? Que tenías el Ministerio de Economía, que en la ciudad es Hacienda, que ahí está Martín Mura, que lo conocemos mucho por todo el tema de coparticipación, pero después está como desarrollo productivo más de industria que tiene la ciudad con Justi. Sí.
Porque tiene una cantidad de industria de la Ciudad de Buenos Aires que no tenés idea. Ahora, tengo más preguntas sobre esto, pero me voy a ir al living, así sumamos al legislador porteño y por supuesto ustedes se suman también, porque decía que en el mes de octubre, si no me equivoco, se lo pregunto ya a Juan Manuel, ¿cómo va? ¿Cómo estás? El mes de octubre fue cuando la coalición cívica en la legislatura porteña le dice a Larreta, che, lo de las grúas, ya medio que es indefendible esto, vamos a bancar la sesión que pide el Frente de Todos para que haya quórum y para que esto se debata, y antes de que eso pase, ¡pum!, se estatiza. Sí, nosotros pedimos una sesión especial en la legislatura con un frente bastante amplio, te diría. Logramos sumar voluntades tanto de la izquierda, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, como del Partido de la Libertad Avanza de Milei, y finalmente fue tal el volumen de voluntades que juntábamos, la masa crítica, que la coalición cívica misma, por la presión también de los medios de comunicación, y porque hay que decir que el informe de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo público la suma de 55.000 pesos que pagaban por mes los concesionarios, fue firmado entre otros, por supuesto, con los dos auditores del Frente de Todos, con Lisandro Treschievich y Mariana Gagliardi, pero también impulsado por Calandri, que es el auditor de la coalición cívica. O sea, ellos no podían no acompañar algo que sus propios auditores vieron. Claro. Entonces terminaron planteando públicamente, por presión de Elisa Carrió, también hay que decirlo, que salió por Twitter antes que los legisladores de la coalición cívica nos dijeran a nosotros que iban a acompañarlo. Fue la propia Carrió que vio en los medios de comunicación este tema y que saltó por los aires diciendo cómo puede ser que mis diputados no estén dando quórum para este escándalo, ¿no? Ordenó, digamos. Sí, sí, yo creo que fue una reacción así intempestiva como nos tiene acostumbrados, pero tiene que ver con el escándalo y con que hay un modelo de recaudación para la acción política de Juntos por el Cambio, una utilización de la ciudad como botín, que es obsceno, que está a las claras, que por suerte salta a la luz con esto de las grúas, pero que donde rascás encontrás algo, porque desde las viandas escolares, donde, por ejemplo, las 18 empresas concesionarias de un contrato de 50.000 millones de pesos, como es el de las viandas escolares por 2 años, son aportantes después de fundaciones de Guillermo Dietrich. El mismo Guillermo Dietrich que tenía que haber hecho la licitación de las grúas y no las hizo durante el gobierno de Macri cuando fue ministro. Así que es todo un escándalo. Las empresas de las grúas no solamente tuvieron durante muchos años este canon irrisorio, sino que durante la pandemia, mientras el gobierno de la ciudad no otorgó subsidios a ninguna pyme, sepamos que la Ciudad de Buenos Aires pudo subsistir en materia de empleo por el ATP que dispuso el gobierno nacional. Sí. No hubo un ATP de la Ciudad de Buenos Aires, no hubo una sola política para sostener a los comercios de la Ciudad de Buenos Aires, siendo este distrito uno de los que más tiempo estuvieron con mayores medidas de aislamiento, ¿no? Bueno, y sin embargo las grúas sí, las grúas recibieron BRD, cuyo dueño es Chantore, se llama de nombre, el otro es Violante. Entre un Violante y un Chantore administraban el estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires, recibieron 700 millones de pesos por año. ¿En 2020? En 2020, 2021 y 2022. De autos, además, en 2020. Y 2022. Entre 2020 y 2022 recibieron 700 millones de pesos por año porque tenían una situación de emergencia, porque había pocos autos en circulación, porque la pandemia... Pero corregime esto, ¿los sueldos de los que trabajan en ese lugar no los paga la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Con lo cual, ¿qué tenían que sostener? Y te agrego más. Bueno, los gastos operativos, decían ellos. Te digo más, las playas de estacionamiento, las playas de infractores son públicas. Ni siquiera las ponen ellos. ¿Y qué ponían ellos? ¿Las grúas? Las grúas. Sí, sí, pero era... 300 millones de pesos en subsidios solo para grúas. La nafta de las grúas, digamos que estaba ya cubierta, ¿no? Sí, claro. Con las ganancias. Sí, claro. Ahora, cuando decide Larreta estatizar de alguna manera, desde entonces hasta ahora, depende de la Ciudad de Buenos Aires, no hubo una nueva licitación. No hubo una nueva licitación. De hecho, la licitación que está en curso ha sido demorada en reiteradas ocasiones. Recién ahora, supuestamente en febrero, se abrirían los sobres, no los sobres de Violante, sobres de licitación. Pero la verdad es que es una licitación que viene ya mal parida, por decirlo de una manera, porque uno de los chats que no ha trascendido tanto, pero que está en toda esa filtración, yo comparto con Nico que es difícil, digamos, basarse en este tipo de elementos, pero bueno, existió Wikileaks, existieron distintas situaciones donde esto está claro que el Estado no lo hizo. Esto es claro que tiene que ver con particulares, que tiene que ver con mano de obra desocupada del gobierno de Macri, donde espiar se convirtió en un deporte nacional.
y que, bueno, que están alterando la interna de Juntos por el Cambio. Pero hay un chat ahí que el propio Violante cuenta que un funcionario del gobierno de la ciudad le acercó a él los borradores de la licitación y que había que tocar algunas cosas, modificar algunas cosas que le eran incómodas a él para someterse a una licitación. ¿Eso quiere decir, Juan, perdón, que Violante puede volver a quedarse con la concesión que explotó durante todos estos años? Claro, Violante es uno de los ofertantes, de los oferentes no hay nada en la licitación que le impida a Dakota y a BRD presentarse. Nada. De hecho, yo creo no han sido abiertos todavía las ofertas, así que no sabemos si se presentaron efectivamente o no, pero es prácticamente un hecho que lo hicieron. Sí, yo no dudo de que se han presentado. Ahora, yo creo que esta licitación no va a prosperar. Creo que Rodríguez Larreta, durante este año, que quiere ser presidente, que quiere ser candidato, ¿no? ¿Y quién está recaudando ahora? ¿El Estado, entonces? Lo hace la empresa AUSA, que es la empresa de autopistas, pero los trabajadores de las empresas fueron primero indemnizados. El Estado le pagó la indemnización, no las empresas. No pone un mango, Violante. Violante no puso un peso, la indemnización la pagó el Estado. Yo quiero ser Violante haciendo negocios legales, ¿no? Si es que existen, porque la verdad, gasto cero. Y los Ganancia trabajadores toda. fueron reincorporados por el Estado. O sea, fueron indemnizados, pero al mismo tiempo reincorporados. Y hoy dependen de la empresa Esbase. O sea, Esbase pone la mano de obra, que es la empresa que diseña la red de subterráneos. Sí. Y AUSA, que es la que tiene las autopistas, es la titular, digamos, del servicio. Ahora, ¿por qué hoy Cerruti dijo que esto es la caja chica de la Ciudad de Buenos Aires? Las grúas son la caja chica de la Ciudad de Buenos Aires. Porque es algo que, dada la precariedad en la que estaba envuelto, porque pensemos esto, una licitación que estaba vencida hace 21 años, los funcionarios de turno eran tentados por estos empresarios para prorrogar permanentemente esto y así hacerse de una caja chica, como dijo la portavoz. Sí. ¿Y esos subsidios volvían a los funcionarios? Porque digo, ¿dónde estaban los 700 millones de subsidios por año? Bueno, yo no puedo decir que los chats son fidedignos. Lo que sí sé, por ejemplo, es que cuando habla de mencionarle a Justi mi empresa, Justi recién había sido nombrado ministro. O sea, qué casualidad que cuando le dice presentame con Justi o presentale a Justi mi empresa, era el momento en que Justi había recién asumido el cargo de ministro de Desarrollo Económico. Hablale de mí a Justi. En 2020. No lo conocía claro. porque Justi asume en diciembre de 2019, cuando se oficializa la alianza entre Martín Lustó y Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Justi responde a Martín Lustó. Pero además hay que decir, a partir de que le dice a Justi esto, Justi le otorga la guarda de los vehículos, o sea, le alquila las cocheras a Violante, cocheras que son del Estado, ¿no? Porque son predios públicos. ¿Qué hay que decir esto? Apartcar, que es la empresa de Violante, tiene 20 playas de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires. 15 de esas 20 son del Estado. Eso te iba a preguntar, Juan, ¿cómo hace para quedarse con todas las licitaciones Apartcar, digamos? ¿Hay otros oferentes? ¿Hay competencia? En algunos casos hay otros oferentes, en algunos no. La licitación que vos mencionaste del Ministerio de Espacio Público fue... La empresa se creó, esta Ragnar la habían creado en enero, y en junio participaron en una licitación donde fueron los únicos oferentes. O sea, que alguien lo llamó para decirle, che, mirá, está esto. Va a estar esto. Así que a veces le ganan a otros, a veces son los únicos. Lo cierto es que 15 de las 20 playas de estacionamiento que tiene esta empresa en la Ciudad de Buenos Aires son espacios públicos concesionados a ellos. Ahora, hay algo puntual con lo de las grúas que vos decías. Habíamos formado una masa crítica tan grande que incluía desde, para dar quórum me refiero, desde el Frente de Todos, desde los de Milei hasta la coalición cívica. ¿No puede llegar a ocurrir eso en otros tipos de situaciones en la legislatura porteña? Bueno, ya lo hicimos con otra cosa, con el impuesto a las tarjetas de crédito. El impuesto a las tarjetas de crédito tuvo 30 legisladores dando quórum en la legislatura. Tuvimos a uno de conseguir la mayoría que necesitábamos para derogar el impuesto a las tarjetas de crédito. Que ahora lo derogó porque dice que la Corte le dio la razón. No lo derogó. Finalmente no lo derogó. ¿Cómo que no? No, fue para atrás. ¿Cómo? Amaga y recula. Recordemos esto. Cuando cuando el presidente le quita a la Ciudad de Buenos Aires parte de la coparticipación, Larreta le pone, que es el antiimpuesto en teoría, le pone un impuesto a todas las tarjetas de crédito que tributan en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que dijo fue, cuando la Corte me dé la razón, porque la tengo la razón, yo ese impuesto lo voy a sacar. Y de hecho dio una conferencia de prensa en la que dijo, bueno, el impuesto no corre más. Bueno, nos envió un proyecto a la legislatura que decía eso. Ahora, en el transcurso de la sesión, cuando se enteraron que el gobierno nacional iba a
pagarlo con bonos y que iba a buscar la manera de no tener que retocar el presupuesto 2023, que ya había sido votado por el Congreso, dijeron, no, introduzcamos una cláusula que diga siempre y cuando se cumpla y depositen esa plata. Y finalmente ahora, hasta que no se resuelva la cuestión, dicen que ellos no van a rever esa situación. Ah, pero eso no lo dijeron en conferencia de prensa. No, claro, por supuesto que eso sale, es la letra chica del contrato. Claro. Ellos hacen muchos anuncios que luego no tienen nada que ver con la realidad, pero es una forma de entender la política, recaudar con tus amigos, como les dije, tanto en el caso de las grúas, las viandas escolares, las concesiones a restaurantes que no sabemos cómo pagan 40.000 pesos de canon por mes. Bueno, todos estos negociados que hacen con la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo anunciar grandes transformaciones que no existen. Es una máquina de humo la campaña de Larreta. ¿Nico? No, quería preguntarle a Juan esto último por lo de Apartcar, pero ya está respondido, que era que se quedan. Hay que decirlo, digamos, me parece que las personas que manejamos en la Ciudad de Buenos Aires, la marca la conocemos, tiene la Plaza Lavalle, el Centro Cultural San Martín, tiene playas de estacionamiento ultra privilegiadas. Sí, y hay una cosa que es grave también, ¿no? Dice Marcelo D'Alessandro estar a disposición de la justicia. Hubo una época en la cual, si vos habías sido funcionario del gobierno de Cristina, tenías contactos residuales y tenías que esperar la investigación preso. Porque se suponía, ¿te acuerdan la teoría, la doctrina Irursu, Lorenzetti, Bonadío, bueno, todos esos personajes que llevaron a cabo una verdadera cacería y persecución política? Marcelo D'Alessandro es el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, además del de Seguridad. Digamos, ¿no tiene formas de también obstruir cualquier investigación que se haga sobre su figura? ¿No es también un riesgo que él siga siendo ministro de Justicia mientras se está investigando nada más y nada menos que si es receptor de coimas de parte de un concesionario público? Y al mismo tiempo, ¿por qué Horacio Rodríguez Larreta lo mantiene en el cargo? Más allá que se tomó una licencia, que hay que estudiar si esa licencia existe, ¿no? No existe en la Constitución de la ciudad la figura de yo me ausento del cargo hasta que arme mi defensa. No existe licencia para atención de cuestiones judiciales. No existe. Eso habría que ver cómo se llevó adelante administrativamente. Pero digo, a mí me llama mucho la atención ese chat donde él dice que le puede llevar negocios a Horacio Rodríguez Larreta y al mismo tiempo lo uno con que él no pueda soltarlo del cargo. ¿No será que sabe demasiado, D'Alessandro? ¿No será que maneja demasiados negocios que debe tener en común con las autoridades máximas de este gobierno? Flor. ¿Por qué crees que da un paso a un costado ahora que se toma la licencia? Que bien podría decir, estos chats son falsos, digo, no hay ningún audio, nada, digo, podría decir, son falsos. Hay audios. De estos chats también. De los de Violante no, pero hay audios donde a un fiscal, por ejemplo, le ofrece un avión privado. Claro, no, pero digo, audios, pero no dio un paso al costado cuando salieron los del lado escondido, que eso sí, tenés audios y hay pruebas, está el plan de vuelo, tenés imágenes llegando al aeropuerto. Digo, el otro que por ahí, los dos son graves, porque en uno se ve una especie de coima, en el otro tenés relaciones muy turbias con espías, con fiscales, con medios de comunicación. Digo, ¿por qué en el primer caso no dio un paso al costado y ahora sí lo da? Porque creo que es un desgaste, ¿no? Es toda una progresión, es como la gota de agua que va horadando la piedra. Ellos parten de la idea de que gozan de una enorme impunidad, porque tienen grandes acuerdos con medios de comunicación, porque manejan una parte importantísima de la justicia. Entonces, por eso parten de la base de que nunca les va a pasar nada. Desde esa impunidad también cometen torpezas como dejar por escrito que están recibiendo una coima. O el chat de Lago Escondido, donde era un manual de derecho penal, cada mensaje de ese chat era un código penal aparte. Entonces, quien goza de tal nivel de impunidad comete algunas torpezas. Ellos creen que no les va a pasar nada y también subestiman mucho a la gente. Yo veía en el informe lo que dice el reciente designado, es raro estos nombres, que ellos supuestamente vienen a comprimir la política, a bajar la cantidad de cargos y la semana pasada hubo un festival de nombramientos en la ciudad donde Waldo Wolf, que desconozco que... Es vocero ahora. Sí, peor es el nombre, secretario de Asuntos Públicos, como si fuera una empresa, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo me pregunto qué asunto no es público en un gobierno. Es un poco paradojal el nombre que le han puesto al raviol, por decir, que le crearon a Waldo Wolf. Diciendo, bueno, los chats
son mentira, pero al mismo tiempo son parte de una filtración. Y al mismo tiempo yo me bajé un tutorial, no sé si lo viste. Sí. Se bajó un tutorial de YouTube para ver cómo se puede retocar un chat. Subestima mucho a la gente, toma mucho de estúpida a la gente. Y la verdad es que todos sabemos que no hay gobierno más corrupto que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde que lo tiene el PRO, donde han dicho, por un lado, que iban a bajar el gasto público, aumentaron la presión tributaria como ningún otro distrito del país, 53% más de carga tributaria tenemos los porteños y las porteñas desde que el PRO gobierna la ciudad, y han saqueado el Estado con negociados como el de las grúas, como negociados como los convenios urbanísticos, con situaciones que en cada eje de gobierno han tenido un negocio. Ahora, ¿y por qué con todo eso sobre la mesa no hay manera de que pierdan en el último tiempo las elecciones en la ciudad? Bueno, tendría que empezar por una autocrítica. Creo que nosotros tenemos que ser mucho más amplios en la propuesta. Tenemos que animarnos a hacer algo más que la representación local del Frente de Todos o del Partido Justicialista. Lo digo como afiliado al Partido Justicialista, pero yo no me resigno a que la Ciudad de Buenos Aires no pueda ser gobernada por una fuerza progresista, por una fuerza donde el peronismo sea parte, pero efectivamente creo que tenemos que animarnos a ser mucho más amplios y a no regalar banderas ni temas. Acá nosotros no podemos dejar que la seguridad, por ejemplo, sea una propuesta, sea una bandera y un eje del gobierno de Larreta. Acaban de dejar vacante al Ministerio de Seguridad. Hoy no sabemos si te asaltan en la esquina de quién es la culpa, porque han decidido proteger al ministro en lugar de nombrar a alguien que se haga cargo de la situación. Entonces nosotros no podemos abandonar banderas y creer que para quedar bien con nuestras conciencias nos negamos a representar a quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires. Así como construimos frentes amplios en la legislatura para frenar con estos negociados como el de las grúas o frenar con situaciones abusivas como el impuesto a las tarjetas, tenemos que animarnos a construir una fuerza que tenga más que ver con la Ciudad de Buenos Aires que con la marca nacional del Frente de Todos. Y de cara al 23, bueno, ya empezó el 23, ¿no? ¿Hay algún nombre como candidato o candidata? Hay muy buenos nombres en el Frente. Creo que hemos hecho buenas elecciones. Yo te digo, más allá de que no hemos podido ganar hasta ahora, yo te doy por lo menos mi punto de vista. Yo asumí la banca de la legislatura el 5 de diciembre del 19. Éramos 12 integrantes en la legislatura. Hoy somos 19. O sea, es un espacio que ha ido creciendo este tiempo, que somos indiscutiblemente la segunda fuerza. Eso no pasó. Lamens fue el último candidato, ¿no? Lamens fue el último candidato a jefe de gobierno, sacó 35% de los votos, es una muy buena elección, siendo que era su primera elección, que la gente no lo conocía, que le estaba dando a conocer. Hoy tiene una gestión para mostrar. ¿Podría ser nuevamente Podría candidato? ser. Leandro Santoro también es alguien que tiene mucha voluntad y que ha hecho una muy buena elección, dado el contexto del año 2021, donde las elecciones de medio término sabemos que fueron muy difíciles para el gobierno nacional. El papel que se llevó adelante en la legislatura, en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido muy bueno. Entonces creo que tenemos nombres y algunos otros que seguramente vendrán. Gracias, Juan Manuel, por haber venido. Y fuiste papá, ¿no? Sí, Así fui que papá. felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones por eso. Le mando un saludo a Vicky, a mi compañera, y a Magdalena, mi hija. Muy bien, te felicito, ¿eh? Gracias. ¿Qué año? Un añazo. ¿Qué año? Me voy con los chicos a la mesa. Te puede dar clases Fiorentino si querés, de paternidad. paternidad. Es el padre del equipo. Mirá, Es el padre del equipo. clase me parece un montonazo. Vamos con Flor, porque bueno, de lo que nos va a contar tiene que ver con la economía, pero también con la política, así que Fiorentino se mete. Son las sesiones extraordinarias que va a comenzar, si es que esto ocurre, a mitad de enero, ¿no? Así es, sí, ya lo había dicho el presidente Alberto Fernández, hoy lo volvió a ratificar la portavoz Gabriela Cerruti, dijo que va a haber sesiones extraordinarias en el Congreso, semana que viene va a estar la convocatoria para la segunda quincena de enero, así que a trabajar, diputados y senadores, segunda quincena de enero. El que está del otro lado dice, ¿y a mí qué con el Congreso? Pero hay muchos proyectos de ley relacionados al bolsillo y a la gente, así que vamos a contar los que están relacionados a la economía que podemos saber que seguramente van a llegar al Congreso. Por un lado tenés los que van en busca de dólares. ¿Por qué? Porque busca el gobierno de la nación aumentar las exportaciones mediante generar estos marcos legales para promocionar algunos sectores de la economía, como son la agroindustria, el hidrógeno verde o el GNL, es decir, la energía. Y ojo con esto podría llegar un monotributo TEC. A ver. No sé si ustedes tienen amigos, conocidos que trabajen para el exterior. Si fuese Carlos Pañi dirías TEC. TEC.
Bueno, muchos programadores o gente que trabaja para el exterior y cobra en dólares, como hay una brecha cambiaria muy grande, cuando es un dólar oficial a 180 y uno paralelo arriba de 300, nadie pone la plata mediante el dólar oficial, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Uno podría decir, es ilegal, sí, pero lo cierto es que el incentivo es muy grande y ocurre. Bueno, por eso lo que quieren hacer es generar este monotributo TECH para que quienes hacen eso de trabajar para el exterior puedan ingresar esos dólares en el mercado formal y que se los cobren a un tipo de cambio mucho más beneficioso y no al dólar oficial, el de 180 pesos, sino a uno más cercano a los 300 y de esa manera que sea más sencillo para el que trabaja para el exterior, tener todo blanqueado, digamos, todo en regla y aparte para el mismo gobierno que esos dólares estén en el mercado oficial y no entren por una financiera de la esquina, ¿no? Eso del lado de los dólares. Por el otro lado, van en búsqueda de pesos. A ver. ¿Por qué? Porque se vienen dos proyectos de ley. Uno tiene que ver con exteriorizar dinero evadido, que es el que viene a acompañar al acuerdo de intercambio de información con de Estados cuentas Unidos. con Estados Unidos, para decirle a los evasores, si vos venís vas a pagar mucho menos y eso le va a dar una recaudación al Estado Nacional. Y ojo con este tema coparticipación. Están ahí viendo en economía de qué manera pueden recaudar más pesos para poder pagarle a la ciudad. ¿El juego es una de las opciones? Están ahí delineándolo, todavía no está claro, pero sí es cierto que para generar mayor recaudación y poder pagarle a la ciudad, no mediante un bono, como se dijo inicialmente, sino pagarle efectivamente, están viendo ponerle mayores impuestos al juego o poner mayores impuestos al sistema financiero, mediante las LELIC que ponen los bancos, también poner un impuesto ahí que ya existe, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la gran pregunta cuando escucha Flores, ¿esto va a llegar a sesiones extraordinarias? ¿Va a haber sesiones extraordinarias? Hay algunos de los proyectos que marca Flor que podrían, me parece, tener acompañamiento de la oposición. A ver, todos los que fueron proyectos de incentivos al sector privado, que dicho de otra manera es cuando el Estado saca guita de su bolsillo y se lo da al privado para que ese privado se sienta incentivado a invertir. Muchos de ellos, Juntos por el Cambio, los acompañó. Digo, yo no me consta, pero no me parece inviable la posibilidad de que Juntos por el Cambio acompañe la ley de agroindustria, la ley para la incentivar a la industria del gas natural licuado o del hidrógeno verde. Mucho más difícil es que acompañe un nuevo impuesto. Y encima para pagar a la ciudad de Buenos Aires. Y encima para pagar a la ciudad de Buenos Aires y además tienen que ser impuestos, digo, un pequeño paréntesis por el tema del juego. El juego siempre es la caja más tentadora ir a buscar cuando vos necesitas guita, pero tenés que juntar 180.000 palos, que es lo que cuesta cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Es más fácil jugar todos los días a ver si ganás en el casino que poner un impuesto. Y después sí hay proyectos que va a costar que Juntos por el Cambio. Me parece que el punto central va a ser cuál es la estrategia parlamentaria de qué temas meter en una sesión y qué temas no. Si vos querés meter el juicio político, y bueno, lo podés hacer en términos parlamentarios, digo, pero para llevarlo al terreno más escandaloso. Te doy una situación. Está la posibilidad de que el gobierno incluya en las sesiones extraordinarias, que esto no tiene que ver con economía, la reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción del Senado y quedó congelada en la Cámara de Diputados. Bueno, si vos querés meter el monotributo TECH o TEC y la ley de la industria y Consejo de la Magistratura en la misma sesión, y probablemente no tengas quórum. Entonces va a depender de mucho cómo vos armes el temario, básicamente. Lo que pasa es que también está tan roto lo que está pasando en el Congreso, que inclusive, como dice Nico, hay leyes que la oposición puede llegar a acompañar. Por ejemplo, la de agroindustria, que es darle incentivos a un sector como el agro, por ejemplo. Lo que pasa es que ese proyecto viene del 2021. Es decir, ya va a ser el tercer año que está dando vueltas ahí en el Congreso y no se aprueba. Por eso digo, lo de las relaciones tan no se aprueba porque no hay mucho convencimiento en algún sector del Frente de Todos que no me obligues a decir cuál es. Bueno, y por último, trajimos el séptimo proyecto económico que podría entrar a sesiones extraordinarias, que hay alguien que particularmente no le gusta y es el proyecto que no le gusta al FMI, pero que sí le gusta a muchas mujeres, sobre todo que están a punto de jubilarse, y es el pago de deuda previsional para jubilados sin aportes. Dicho en criollo, es una moratoria, a la cual no se le puede decir moratoria, porque si no se quedaría sin hoy por hoy la Argentina, y alguien que no tenga los años de aportes o la edad, pero
al revés, mejor dicho, que no tenga los años de aportes o que tenga trabajo en relación de dependencia y todavía no tenga la edad, no va a poder jubilarse. Claro, ahora actualmente se dio de baja la posibilidad que podrían tener, dije mujeres antes, pero también es para mujeres y varones, solo que las mujeres en general son las que no cuentan con los años de aportes para poder jubilarse. Hay 800.000 mujeres, estima l'ANSES, que si no sale esto no van a poder jubilarse. Sería interesante esto ponerlo bien en tapa, para que se sepa si no se da, por qué no ocurre. Estamos en comunicación con Mario Cimadevilla, ex senador, ex integrante del Consejo de la Magistratura también, integrante de la Unión Cívica Radical. Mario, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. Gracias por su tiempo, en primer lugar. Mario, lo llamamos porque la verdad que escuchar a un radical decir que está de acuerdo con algo del Frente de Todos, en la Argentina de hoy, y si sería al revés también, es muy llamativo. A lo mejor es que porque el Frente de Todos está con algo que hacemos los radicales, está de acuerdo con algo que hacemos los radicales, ¿no? Tiene dos lecturas, digamos. A mí lo que me ha llevado a solicitar al presidente del partido que el radicalismo se exprese sobre estos últimos hechos que han acontecido en la Argentina, es porque les doy una entidad que creo que afectan precisamente a la República. Que jueces, magistrados, camaristas, fiscales, el jefe de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, vayan y viajen con grupos empresarios, teniendo esos jueces y magistrados en sus juzgados, causas que involucran a los que los invitaron, creo que es de una gravedad como para que el partido se pronuncie. ¿Y le respondió Morales o no? No, en realidad yo lo que le pido es que en la próxima reunión del Comité Nacional, que se va a hacer creo que en Mar del Plata, puedan considerar estas cuestiones. Y luego fíjense en ustedes los chats que se han conocido, recién ustedes los mencionaban, para mí tienen una gravedad inusitada, es decir, involucran al propio jefe de gobierno de la ciudad, un hombre que aspira a ser presidente de los argentinos en una coalición electoral donde el radicalismo forma parte. El radicalismo se ha caracterizado a lo largo de su historia desde el poder, y lo ha predicado con el ejemplo, mantener una independencia total frente al Poder Judicial, no inmiscuirse en cuestiones judiciales. Ha tenido los gobiernos más austeros y más decentes que ha tenido la República. Entonces, tener de socios a quienes les gusta invitar a los jueces a jugar al padre a la casa del presidente, invitarlos a la Casa Rosada, hacer una mesa judicial como la que hacían, no tiene nada y absolutamente que ver con los comportamientos políticos que ha tenido el radicalismo frente al Poder Judicial. Ahora, y ni hablemos... Sí. Sí. No, digo, Mario, lo escucho y lo que pienso es cuando Alfonsín dijo Macri es un límite, entiendo que las acciones que usted menciona también son un límite, al menos para usted como integrante de la Unión Cívica Radical. La pregunta es si da la correlación de fuerza como para que el radicalismo no esté hoy en una alianza con Juntos por el Cambio. Mire, yo a ustedes no le doy ninguna primicia. A ustedes no le doy ninguna primicia si les digo que hoy en el radicalismo hay un sector importante del partido que no está conforme con que el radicalismo integre Juntos por el Cambio. Esta es una realidad. Bueno, Mario Negri dice que no. Cuestión... Mario Negri y su entorno dijeron hoy que lo que usted dice no tiene ninguna representatividad dentro del radicalismo. No es lo que yo digo, o sea que a Mario Negri la corrupción no le importa. Eso no lo sé. Yo lo que digo es que textualmente dijeron que sus opiniones no tienen trascendencia. Sí, lo veo. A ver, pues, supongo que yo no tenga ninguna injerencia en la UCR, pero yo estoy hablando no de Mario Cimadevilla, estoy hablando de la corrupción del gobierno de Larreta, que es un socio en Juntos para el Cambio. ¿Qué entiende Mario Negri? ¿Que la corrupción no es un problema para que la UCR se ocupe? Tengo que interpretar esto. A lo mejor a él le va bien en Juntos por el Cambio. No se olvide usted que él compitió en Córdoba en las últimas elecciones a gobernador en contra de la Unión Cívica Radical. Claro. Fue un hombre que cuando yo me fui de la AMIA, y le cuento una anécdota para ver cómo piensa Mario Negri, cuando yo me fui de la AMIA, él era presidente del bloque también, le fui a advertir lo que estaban haciendo con la causa, y lo primero que me dijo, no hagas nada porque se enoja Macri. Bueno, ¿qué puedo esperar yo de Mario Negri? Es decir, Mario Negri ha renunciado a sus ideas, ha renunciado a sus principios por la comodidad del cargo. De esto yo no tengo absolutamente ninguna duda. Y lo digo públicamente y se lo diría en la cara si lo veo. Ahora, hay muchos Mario Negri entonces en la Unión Cívica Radical para seguir una alianza con el PRO. A ver,
te vuelvo a repetir, las opiniones hoy en el radicalismo están divididas. Yo creo que el radicalismo tiene que revalorizar su historia. Hoy la gente está harta de los manejos con el Poder Judicial, está harta de la corrupción y el enriquecimiento de los funcionarios, por dar dos cosas que a la gente les molesta. El gobierno radical fue el único gobierno que no hizo cortes de mayoría automáticas, que no tuvo jueces de la servilleta, que no tuvo mesas judiciales, ningún presidente radical invitaba a jugar al padre a los jueces, por un lado. Y por otro lado, desde Hipólito Yrigoyen hasta acá, ningún presidente radical tuvo que andar por los tribunales dando cuenta de actos de corrupción. Entonces, yo lo que no quiero es votar, si tengo que votar, entre dos ladrones. Quiero que la Unión Cívica Radical pueda elaborar propuestas superadoras incluso a los partidos que están en Juntos por el Cambio, como alguna vez hizo el doctor Alfonsín, proponiendo lo que él denominaba denominadores comunes, es decir, algo en el que todos los argentinos tenemos que estar de acuerdo y seguir adelante. Ahora, y hoy el odio al otro no es ningún modelo de nación, no es ningún proyecto político. Ahora, Cimadevilla, Storani también hizo declaraciones muy similares a las que usted hoy está haciendo y que mencionó en algunas radios en estos días. ¿Qué otra figura de la Unión Cívica Radical cree que se animaría a hablar en público y cuáles los hacen fuera de las cámaras? No, yo creo que se animarían todos. Mira, a mí me explicó, por ejemplo, Juan Manuel Casella, Becerra, Storani. En mi provincia todos los dirigentes de mi partido me han acompañado en esta preocupación. Menucci, Miguel Ponce, por dar algunos, el que fue presidente de la convención, el doctor Sapia, es decir, de todo el país, han entendido que lo que nosotros estamos pidiendo, el radicalismo debería hacerlo. El radicalismo debe expedirse sobre estos hechos. Son hechos, recién escuchaba a Valdés hablar de los manejos que se han hecho con las licitaciones por el tema de las grúas. Bueno, el radicalismo de Capital tiene que decir algo sobre eso, me parece. No estaría mal que lo haga. Es decir, el tema ha tomado una trascendencia nacional. Creo que el radicalismo de Capital tendría que estar preocupado por lo que está pasando en la ciudad capital, ¿no? Ahora, Mario, el radicalismo de Capital tiene un ministro en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que aparece mencionado en los chats, digo, que no me parece menor. Pero quería llevarte a otro lado. ¿Por qué crees que, más allá de sopesar, bueno, acá somos un montón que estamos en desacuerdo con esto y acá hay un montón que están de acuerdo, hay un órgano que funciona en el partido, que es la Convención Nacional, que en todas las convenciones nacionales, desde la de Gualeguaychú en 2015 hasta acá, ha ratificado la alianza con el PRO? Digo, el partido tiene un órgano decisorio, estratégico en términos políticos, que viene ratificando la alianza con el PRO. ¿Por qué pasa eso? Mira, te doy como primicia, no sé si lo sabés, hay muchos convencionales que están juntando firmas para que la convención se reúna y empezar a discutir estos temas. Que se reúna pronto, antes del armado de lista, digamos. Te digo porque hoy estuve charlando con algunos convencionales nacionales, no de mi provincia, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que están hablando con convencionales de todo el país para que el radicalismo reúna su máximo organismo y pueda avanzar en este tipo de discusiones, ¿no? A ver, las alianzas electorales en definitiva, ¿qué son? Son instrumentos que usan los partidos para afrontar un determinado comicio. El tema está en si vamos a coincidir o no en un programa para proponerle a la ciudadanía. ¿Pensamos lo mismo los radicales que el PRO y que la coalición cívica sobre cómo tiene que ser la relación entre el poder político y el poder judicial? Evidentemente los hechos que les acabo de relatar dicen que no. ¿Pensamos lo mismo los radicales, los del PRO y la coalición cívica, que cuando uno llega a la función pública debe priorizar el interés general y no llegar para enriquecerse o atender sus negocios, como hizo el presidente Macri con el correo, o de los molinos eólicos, es decir, las autopistas? Lo que pasa, Mario, perdón, te detengo ahí un segundo. Me parece que hay como una doble instancia. Vos podés tener diferencias de carácter de gestión, que sí podés cuestionar hacia adentro de la alianza y después ver qué sector se impone, pero vos después tenés diferencias que hacen imposible la convivencia en una alianza. Digo, una cosa es que vos pienses cómo tendría que administrarse la deuda externa, por ejemplo, y otra cosa es que haya una fuerza política que vos consideres que comete hechos de corrupción y permanecer en la misma alianza. Por eso yo no te estoy hablando de la gestión, te estoy hablando de la posibilidad de lograr un programa y yo veo que estamos en situaciones muy distintas. Te doy otro ejemplo. A ver. Chubut tiene el litoral marítimo más rico del país.
¿no? Tenemos una costa marítima que es muy buena para la pesca. Sí. No es una riqueza que podamos manejar los chubutenses porque el mar Macri lo privatizó. Hoy el mar está loteado, dando concesiones sin prácticamente ningún canon, sin ningún compromiso de la elaboración de la materia prima en el lugar que se saca. Es decir, una economía pesquera totalmente extractiva y no que permita procesar el producto y agregarle mano de obra, por ejemplo, a valor agregado. Es decir, los del federalismo, ustedes hablaban recién ahí, yo escuchaba de los fondos que le sacaron a la ciudad capital. De la coparticipación. Y este fallo de la Corte. Bueno, miren, la concepción federal que tiene el radicalismo no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo escucho a Larreta, por ejemplo. Yo escucho a Larreta hablar de que Buenos Aires es la ciudad que más riqueza genera. Yo pregunto, a lo mejor soy un iluso, ¿dónde siembran trigo en Capital Federal? ¿Dónde siembran soja? ¿Dónde crían ganado? ¿Dónde pescan? ¿Dónde sacan petróleo? La riqueza de este país no se genera en Ciudad Capital, se genera en el interior del país. ¿Usted entonces no está de acuerdo con el reclamo de Larreta sobre la coparticipación? No, mire, yo no estoy de acuerdo con la actual ley de coparticipación. Estás hablando con un chubutense que es la provincia que tiene el índice más bajo de coparticipación y es una de las provincias que más aporta al Tesoro Nacional. De petróleo nada más, de petróleo. Desde que se descubrió el petróleo hasta ahora, se han llevado de mi provincia más de 300.000 millones de dólares. Más de 300.000 millones de dólares. Y Comodoro, la ciudad donde saca el petróleo, no tiene agua. Entonces, fíjense si nosotros tenemos motivos o no para pedir que este tema de la coparticipación se revea. Mira, hay un discurso de Alem. Alem era legislador de la provincia de Buenos Aires cuando se gestó la ley para ceder el territorio de la provincia para que se instale la capital federal. Bien, ¿qué dijo Alem? Fue una profecía lo que dijo. Van a crear un monstruo económico y político que va a terminar con el federalismo en la Argentina. Y yo realmente cuando escucho hablar a Larreta de federalismo, me hace acordar lo que decía Rivadavia, de cómo había que organizar el país allá por 1812, 1813, ¿no? Nico. Mario, esta es otra diferencia muy grande. Imagínate, no puedo no hacerte esta pregunta, un escenario muy hipotético, caes depositado por una magia divina y a partir de mañana sos diputado nacional del bloque de la UCR. Se junta el bloque de la UCR a discutir qué hacer con el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué diría Mario Cimadevilla? Mira, te diría como abogado que no podría opinar, como no podría opinar un médico si no ve a un paciente para diagnosticarlo, ¿no? No sé cuáles son los motivos del juicio político. Lo que sí me parece no está bien, que el juicio político que está previsto en la Constitución, y lo ha usado Lilita Carrió, el Instituto del Juicio Político. No estamos violando la Constitución, estamos utilizando de último un instrumento de la Constitución. Y cuando lo presentó Lilita Carrió, nadie Ricardo Lorenzetti, ¿no? Sí, nadie la criticó y hoy critican porque otro sector político pide un juicio político. Yo no sé por qué lo pedirán ni cómo está fundada. Sí creo que estas conversaciones de Robles, siendo un alto funcionario de la Corte, con este empresario, ameritan al menos que esto se investigue. Y yo lamento que el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, frente a todas las dudas que esto ha generado, hay una manera muy simple de sacar todas las dudas del medio, que es que muestre el celular. Habla del ministro de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? De D'Alessandro, claro. Todas estas dudas que están ustedes conversando, ¿será cierto o no será cierto? ¿Era coima, no era coima? ¿Estará hackeado o no estará hackeado? ¿Está editado o no está editado? Tiene una sola manera de resolverse, que muestre el celular. Ahora, ¿por qué no lo muestra? Vuelvo a lo que dijo sobre la convención de la Unión Cívica Radical. Teniendo en cuenta los tiempos electorales, ¿para cuándo están juntando firmas para que sea este encuentro? No, esto que yo te estoy hablando, yo me enteré hoy a la tarde. Sí, seguramente será un pedido que le harán a las autoridades de la convención partidaria para que fijen una fecha. No es que están pidiendo una fecha determinada. No había ninguna fechada, digamos. Sería como crear una. No es que están adelantando una que ya tenía fecha. El radicalismo tiene que juntar su convención antes de las elecciones por dos cosas. Para sellar o no la alianza de nuevo y para aprobar o no un programa de gobierno. Pero independientemente hay convencionales que más allá de esta formalidad que se tiene que hacer
antes de cada elección general, seguramente querrán que el partido discuta otros temas, ¿no? Por ejemplo, esto de la corrupción. Claro. Ahora, ¿ustedes entienden desde el radicalismo que tienen la posibilidad hoy de tener un candidato propio, llámese, por ejemplo, Gerardo Morales, competitivo, para una PASO, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que cualquiera de los dos que han dicho que quieren competir por la presidencia, Gerardo Morales o Manes, sí, son mejores ofertas electorales que cualquiera que las que pueda ofrecer el PRO. Primero por su formación política. Pertenecen a un partido que ha hecho un culto en la defensa de ciertos valores como los que recién hablábamos. No quieren llegar al poder para hacer negocios ni solucionar sus problemas personales. Tienen una concepción federal y una visión latinoamericanista de la política que no tiene la gente del PRO. Tienen aprobada una muy buena gestión Gerardo Morales en Jujuy, por ejemplo. Es decir, así que yo creo que cualquiera de los dos candidatos que les toque competir son mejores candidatos que cualquiera de los que pueda llevar el PRO. Cimadevilla, muchísimas gracias por su tiempo. No, ha sido un gusto para mí. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Hacemos un corte? Dale, lo hacemos. Ya venimos. Últimos minutos de Desiguales, con novedad de lo que tiene que ver con la investigación en torno a Silvio Robles, la mano derecha de Horacio Rosati, y esta denuncia, Nico, que había surgido en Santiago del Estero, pero que ya está en Comodoro Pi. Sí, publicó una carta del gobernador, el denunciante, el gobernador, hablamos de Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, en la cual muestra su malestar, creo que la podemos ver, en la cual muestra su malestar porque el hombre, la mano derecha de Horacio Rosati, se negó a entregar su celular como había ordenado un juez de Santiago del Estero. Esto está vinculado con algo que tuiteó hoy la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una nota de Tuni Colman publicada en Página 12, donde contaba que apareció un abogado, que a su vez es el abogado de uno de los copitos de Gabriel Nicolás Carrizo, que hizo una denuncia contra Alessandro en Comodoro Pi. La lectura que hay detrás de todo eso es que la intencionalidad es que se investigue en Comodoro Pi y no en la justicia santiagueña. Lo que hay que decir es que más allá de la lectura y más allá de la conveniencia que pueda tener para Horacio Rosati o para Silvio Robles que la causa se tramite en Comodoro Pi y no en la justicia santiagueña, es algo que lo había dicho nuestro especialista acá, Néstor Espósito, hace algunos días, y es que la cuestión de la competencia se iba a dirimir muy rápido porque son hechos que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires o digamos, en el área metropolitana, y que tarde o temprano iba a terminar en Comodoro Pi. En este caso era el lugar que le correspondía, digamos, el distrito. Le mandamos un beso grande a Lu Bertoya, que está con COVID, está bien igual. Pobre Lu. Y por eso no vino, así que hay que seguir vacunándose. Yo tengo que ir en busca de la quinta dosis. Vamos por la quinta. ¿Vos ya te la diste? ¿La quinta? No, yo no me di ni la cuarta. Está mal eso. Ay, ella qué jovencita que es. Está mal eso. Yo voy 2 Sinopharm, una Pfizer, una ¿Pero Moderna tuviste? y veré qué me toca ahora. Sí. Claro, si tuviste el bichito por ahí con 3 Yo más el tengo bichito, está bien. 3 veces tuviste COVID? No, No, una. 3 vacunas. Ah, yo tuve 2 veces COVID también. Yo 4 vacunas, 0 COVID. ¿Cero COVID? 0 COVID. No puede ser. Es la Bueno, única persona podemos que tuvo decir cero COVID. 0 testeo positivo. Sí, claro. Sí. 0 COVID ya no existe. 0 COVID. Nos vamos, ¿eh? El domingo no hay Desiguales porque estamos en época de verano, así que el lunes a las 9... No, 8. Lunes a las 8 nos reencontramos. 8, abuela. Chao.